Hola, ¿qué tal? Hola de nuevo. Después de una semanita de vacación, nos reunimos de nuevo. Es un gusto estar aquí de nueva cuenta con todos ustedes y con mi queridísimo, maestrísimo y querido amigo, don Juan Carlos Campuzano. ¿Cómo estás, querido? Bien, es bien, con muchas energías, ya renovadas energías. Gracias por tu invitación aquí. Qué buena onda, ¿no? Empezamos de nuevo ya con, además muy académicos, porque ya estamos de regreso en clases, ¿no? En clases ya estamos chambeando ya en las... Ya estamos chambeando. Bueno, pues Sí. hablando de academia, nada más antes de comenzar, hoy tenemos un súper programa, está increíble, es una de las novelas gráficas, pues que más pasión generan alrededor de Batman y Drácula. Pero antes de continuar, les recordamos que si les gusta lo que estamos haciendo, déjenos un like y una suscripción para que no se pierdan estos contenidos que semanalmente estamos trayendo para nosotros, para ustedes, ¿no? Donde estamos analizando la genealogía y los cruces entre estos dos grandes personajes que son Batman y Drácula. ¿No, no es así, querido Juan? Exactamente, y que hay muchísimo, entre ellos hay todo un universo de cosas que hay que rescatar. Oye, y hablando de universos, pues esta parte es interesante porque además estos dos personajes han creado sus propios universos que además siguen en expansión porque, como dice Henry Jenkins, en esta cultura de la participación donde todo mundo, pues ya nos convertimos en prosumidores, pues ya empiezan a crecer las narrativas, ¿no? Entonces, si algo empezó con un Bram Stoker o un Bob Kane y Bill Finger, pues ahora ya son muchos creadores más, muchos tantos dibujantes como directores, como escritores, más los mismos fans que inclusive ya estamos interactuando al analizar estos productos. Bueno, estamos haciendo algo que va en constante crecimiento, ¿no? Así como estos trailers que hacen los fans que están inundando YouTube, los trailers, los fan-made trailers, Que además estás de acuerdo que en muchas ocasiones son mejor que los que pueden producir las compañías, ¿no? porque están con la pasión de los fans, de los verdaderos aficionados, ¿sí? Del conocimiento total. Exacto. Bueno, pues vamos a empezar, si te parece, querido Juan. El día de hoy tenemos una super charla para todos nuestros amigos. Pues, ¿por qué no arrancamos? ¿Por qué no nos cuentas de qué se trata, Juan? Sí, la publicación de esta obra, que se llama Red Rain, el eje del tema de hoy es la novela gráfica Red Rain, escrita por el guionista Doug Mensch, ilustrada por un gran maestro de orientación expresionista, tiene influencia del expresionismo alemán, el maestro Kelly Jones. Kelly Jones es el ilustrador, que por cierto, el propio ilustrador estaba muy escéptico, muy reacio a hacer el encuentro de Drácula y de Batman. Como dice el gran novelista Eric van Lustvader, quien es el autor del prólogo, él decía que cuando DC Comics le sugirió esa idea y le invitaron a escribir el prólogo, dijo, Drácula contra Batman le suena, para aterrizarlo a México, le suena como clavillazo contra los monstruos, le suena, es algo así como Capulina y clavillazo contra las momias y contra los monstruos. Ajá. Sin embargo, el propio Lustvader afirmó que le encantó el guión cuando se lo mostraron. Al propio Kelly Jones dijo, me fascinó y me hechizó el guión de Doug Mensch. Sí. Y para arrancar el argumento sería lo siguiente. El profesor Lustvader, que por cierto, antes de que se pusieran de moda estos vampiros de tú la traes, como los llamaste alguna vez, y antes de las novelas de Anne Rice, el gran maestro novelista Eric van Lustvader, autor del prólogo de Red Rain, afirma, y además él siendo un experto en lo que es novela épica, novela de aventuras épica. Qué maravilla. Él dice, él define a Drácula y al vampiro con tres cualidades. Él dice, el vampiro es poder ilimitado, poder ilimitado, carisma y erotismo. Así dice el profesor Lustvader. Poder ilimitado, carisma, o sea, cualquiera se rinde ante sus encantos, sí, y erotismo, ¿sí? Claro, claro. Y entonces Lustvader dice, gracias a estos autores, gracias a Doug Mensch y Kelly Jones, Batman va a entrar en esa esfera
porque a Batman le falta un ingrediente que siempre fue censurado, ya lo platicamos aquí. A Batman siempre fue censurado desde la cacería de brujas de los 50. Sí. A Batman se le negaba el área del erotismo. Eso, sí, ese es el ingrediente que le faltaba a Batman a final del siglo XX. El estar en los linderos del erotismo. Claro. Y de acuerdo al guión de Doug Mensch, lo que vamos aquí a platicar es el encuentro entre Batman y Drácula en Red Rain tiene dos ejes. El primer eje es volver a preguntar sobre la naturaleza del vampiro, si el vampiro es necesariamente maligno. Exacto. Esa es una. Y el otro eje es, en caso de que el vampiro no sea maligno, o en caso de que no todos los vampiros sean malignos, se dedican entonces a la seducción y al sexo. O sea, fíjate qué interesante. O sea, como que hay dos vertientes, ¿no? Dos vertientes. Te vas camino A o camino B, ¿no? Exactamente. Si no eres maligno, un sirviente de Satanás, ajá, entonces el vampiro es un no muerto, pero se va a dedicar precisamente a ¿qué? A buscar encuentros sensuales, sexuales, a tener una vida erótica. Que al final del día también va a ir junto con pegado, porque pues Satanás y el sexo pues van de la mano, ¿no? Así la representación del dios Pan y yo recuerdo, mi querido, recordarás a Abelardo Rodríguez, ¿no? Cuando decía que era un fauno, ¿no? Porque era bueno, pues pues todas estas manifestaciones viriles, ¿no? Sexuales, ¿no? Pues el fauno representaba eso, ¿no? Entonces, eso fue asociado con la figura del diablo, pues desde siempre, y por añadidura después se le transformó, más bien se le adjuntó a la figura femenina, pues por las brujas, ¿no? Y la gran cacería de brujas que se dio también a través de la Iglesia Católica y la historia, ¿no? Y que la figura femenina es ocasión de pecado, quien te va a tentar. Totalmente. Ocasión de pecado, ¿sí? Totalmente. Pues vámonos a la charla de hoy, porque vamos a arrancar con esta pregunta, querido Juan, ¿de dónde sale? Entonces, de una forma muy, muy inteligente, aunque nada más hay que hacer un último paréntesis, Red Rain fue tan exitosa, y DC Comics mismo y los ejecutivos estaban tan impresionados de su éxito, que obligaron, y obviamente con un buen estímulo en dólares, crearon 2 secuelas, que en realidad las 2 secuelas no son tan buenas, nada más for the record, así para Red Rain tiene 2 secuelas, la primera secuela es Bloodstorm, y termina el ciclo con Crimson Mist, la nebulosa. Otra vez es esta expansión de universo narrativo, ¿no? Ya después de que, fíjate qué interesante, porque era evidente que estos dos personajes iban a chocar tarde que temprano, ¿no? Como ningún otro personaje en el universo de los cómics, porque, vamos, Marvel sí tiene muchas figuras vampíricas o murciélagos. ¿Cómo era? Perdóname, siempre se me olvida. Murcielaguista o murcielaguesca. Murcielaguesca, me voy a acordar de... Murcielaguesca, sí, exacto. Murcielaguesca. Sí tiene varias figuras murcielaguescas. Vemos a Morbius, que precisamente está a punto de salir. Vemos por allá a Blade, ¿no? Y vemos varios de ellos. Pero me parece que ellos son un resultado directo de Drácula. O sea, finalmente Marvel ya había publicado a Drácula a través del Tomb of Dracula y ya había publicado un par de veces adaptaciones de la novela al cómic. Entonces, Marvel ya estaba acostumbrado al personaje de Drácula. Sin embargo, en el tema de DC, pues Batman sí lo vemos como una creación original, claramente influenciada por Drácula, pero no con este paralelismo con Drácula. Por al final del día, pues uno no es vampiro, uno es un superhéroe y el otro es un vampiro, pero bueno, al final del día van en paralelo y era evidente que tarde, que temprano iban a cruzarse, ¿no? Y Red Rain, pues es ese primer cruce, pero a mí me llama mucho la atención que se haya dado hasta los 80s, ¿no? Hasta los 80s, que además hay que apuntar que en 1997
Eric Van Lustbader escribe su primer novela de vampiros, que él no había trabajado a vampiros. Por eso es invitado a escribir el prólogo de Red Rain, y el propio Lustbader dice: todos los años que yo he pasado leyendo cómics de Batman, me ha parecido que Batman es un vástago, que es un hijo derivado de Drácula. Eso lo dice el profesor Lustbader. Y coincido completamente con esa apreciación, me encanta. Entonces, bueno, ya pasamos directamente a la obra, y esta pregunta es importante, ¿no, Juan? Entonces, Doug Moench tiene, por supuesto, respeta al personaje, a pesar de que es una obra Elseworlds. Recordemos, es el imprint de DC Comics donde los superhéroes y los personajes van a estar en otros contextos. Bien. Pero a pesar de eso, respeta la naturaleza de detective y la naturaleza ética de Bruce Wayne Batman. Y cuando empieza a haber evidencias en Ciudad Gótica de muertes y exsanguinaciones de prostitutas, Bruce Wayne consulta con Batman consulta con una académica, sí, y le pregunta, aparte de que duda la existencia, primero al principio duda de la existencia del vampiro, le hace esta pregunta: ¿debe el vampiro ser maligno por naturaleza? Es la pregunta que le hace. Bien. Que abre propiamente la atmósfera de la novela gráfica. Y de ahí, para llevar la respuesta al terreno de los vampiros, tenemos que tener muy claro que Drácula no es el vampiro primigenio, no es es el rey de los vampiros, precisamente por su popularidad y porque, bueno, Bram Stoker para mí es un embudo, ¿no? De todo el folclore, de todas las tradiciones, sí, de todas las narrativas, porque, bueno, pues ya anterior a Stoker hubo una Carmilla, ¿no? Que es precisamente este grabado que estamos viendo aquí. Y Carmilla es bien interesante porque ella no es el vampiro maligno, si bien Drácula sí lo es, porque recordemos que el Drácula de Bram Stoker hizo un pacto con Satanás, ¿no? El Drácula de Carmilla, perdón, el vampiro de Carmilla, pues sí es mucho más erótico, porque además es un vampiro lésbico, ¿no? Sí, exactamente, sí. Que además acecha, porque además es eso, Carmilla está acechando sexualmente y predatoramente a Laura, el personaje, ¿no? Entonces, en esta cuestión, otra vez de mezclas, ¿no? Se empieza la figura erótica de la mujer, la vampira, ¿no? Es muy erótica, mientras que el vampiro es más maligno. Cosa que además lo retoma sumamente bien Bram Stoker. Aquí vemos otra obra que, por cierto, es del mismo año que la publicación de Drácula, entonces no tiene nada que ver, no hay una influencia de una u otra, pero aquí podemos ver otra vez cómo la imagen de la figura femenina, la vampira, ¿no? Como se llama este cuadro, pues es completamente predadora sexual, ¿no? Es prácticamente como una incubus, ¿no? Exactamente, incubus, ese es el punto. Y qué bueno que mencionas la palabra incubus, porque pertenece a la demonología, de hecho, así como estudio, así serio, pertenece al vocabulario de la demonología. Exacto, y bueno, pues esta es una figura que literalmente atacaba a los hombres, de ahí los sueños eróticos, que además son muy propios de la adolescencia, ¿no? Correcto. Era una manera de explicar esos sueños eróticos en términos generales. Sí. Entonces, eso de repente pasa a mezclarse, insisto, muy poderosamente con la figura femenina, que siempre ha estado sumamente erotizada, sobre todo la figura de las brujas, precisamente como ellas son las adoradoras del diablo, son ellas las que inclusive besan el trasero del diablo. Bueno, están teniendo pues cuestiones orgásticas, están teniendo orgías, están teniendo estos aquelarres, ¿no? Aquelarres es la palabra. Son fiestas sexuales, ¿no? En medio del bosque, ¿no? Efectivamente, entonces, y es precisamente la posibilidad incluso la bruja también va a tener una serie de capacidades, hechizos, se puede transformar en algún animal, esas cosas que con el tiempo se han ido acumulando. Que al final del día también van a ser poderes que va a tener el conde Drácula, ¿no? El conde, exacto. Entonces, esta figura a lo largo del tiempo se empieza a cambiar en otros medios, y el cine se apropia de ella también, porque el cine para los años 20 ya se convierte en un medio muy popular y sobre todo es un generador de imágenes.
porque para ese entonces la fotografía no era popular, ni siquiera la fotografía comercial no era tan importante, entonces el cine sí, porque ya era un ejercicio de masas, entonces las imágenes que aventaba el cine en ese entonces, pues empiezan a generar como todo un estereotipo de que después van a ser un punto de origen para un chorro de cosas, ¿no? Y además que los artificios de maquillaje, por ejemplo, en el cine mudo hay una cosa bien interesante. En el cine mudo, actores y también actores de reparto y extras que estaban al fondo, debían de tener, como no, obviamente se iba a registrar la imagen sin color, se necesitaban contrastes durísimos porque también eran cámaras de baja resolución. Claro. Esto en el vocabulario teatral y cinematográfico en Gran Bretaña, cuando a los actores se les pone muchísimo polvo, casi cara de pambazo, Sí, con un maquillaje y un rímel femenino así muy pronunciado. sí. Es un término inglés que se denomina ham actor. Ham actor significa el actor que está ahí de fondo, pero con un pambazo de polvo en la cara, Sí, que después fue evolucionando a este que es la mujer fatal en el cine, sí, con ese maquillaje seductor muy, muy pronunciado, unas pestañazas, sí. la cara casi blanca y esos labios sensuales que al no poder registrar en rojo primero, en el cine de blanco y negro, tenía que estar muy bien dibujados. Claro. Y esto es bien interesante porque es una cuestión estética que además se convierte además en un arquetipo, ¿no? Porque después lo va a retomar el expresionismo alemán. Tú sabes mucho más que yo de eso, pero lo vamos a ver como se va a quedar precisamente como algo que después otras subculturas van a estar retomando, como los goths y como los precisamente emos y demás, que están como mucho más cargadas hacia manifestaciones un poco más oscuras, ¿no? Entonces retoman también este tipo de cosas para su indumentaria, ¿no? Además que el expresionismo va de la mano de este cine, incluso se ha escrito mucho sobre la naturaleza expresionista de Nosferatu, y también tiene mucho que ver cómo el expresionismo lo que hizo fue establecer que el artista, antes que nada, lleva un demonio dentro, ¿no? El verdadero artista, el artista dedicado y el que se dedica solo a expresarse, precisamente expresionismo es sacar lo que traes dentro, expulsar al demonio que traes dentro. Qué maravillas, esas connotaciones son casi alquimistas, ¿no? Eso, esa es la palabra clave también. Ahorita vamos Muy a bien. ir con esa palabrita. Y de ahí pasamos a, bueno, pues que se convierte precisamente en este coqueteo con la muerte, ¿no? Las mujeres fatales, ¿no? Sí. Ultra maquilladas, coqueteando con la muerte. Entonces ahí viene la relación profunda de estos visuales que además, pues la seducción, el vampiro, pues van a tener una relación pues intrínseca desde entonces, ¿no? Y que estas mujeres llevaron también en una línea también romántica que viene del 19, una idea que es sensacional y que también está implícita en Red Rain, cuando estas mujeres comienzan siendo agentes de la sensualidad, agentes de la seducción. Sí. Después se consuma de alguna manera la cuestión sexual, pero ellas mismas, en este coqueteo de la muerte, afirman que el sexo puede ser un juego, pero si te enamoras, ellas dicen, el amor puede ser una condenación y el amor puede ser más fuerte que la muerte. Claro. Claro, qué maravilla. Y bueno, pues eso, cuando aparece Drácula en el escenario, sobre todo en 1927, ya con la figura de Bela Lugosi, porque ya había una puesta en escena anterior en 1924, pero no fue tan sexualizada como cuando llega Bela Lugosi, porque precisamente, pues Bela Lugosi era un guapo, ¿no? No era precisamente el Drácula que Bram Stoker hubiera imaginado, porque bueno, pues el Drácula de la novela ya lo hemos platicado, es un viejo decrépito que, pues no es que precisamente se haya recién levantado de la tumba, pero bueno, pues él duerme precisamente en cajas de tierra, o sea, él está dormido en una tumba y él de sexual no tiene nada. Sin embargo, cuando llega Bela Lugosi, que era el guapo, pues de inmediato, ¿no? Era el galán, pues de inmediato se empiezan a hacer estos cruces de lo que venimos platicando de la femme fatal, ¿no? Y aquí lo vemos, por ejemplo, con ese maquillaje otra vez, ¿no? Un poco que hoy lo entenderíamos como got o gótico, ¿no?
donde están muy pronunciados, porque además, bueno, pues también es teatro, ¿no? Entonces, pues se tienen que pronunciar, el maquillaje teatral ayuda, pues, sobre todo que los espectadores de atrás vean bien las facciones de los artistas, ¿no? Y a veces tenían que incluso que sobreexagerar los gestos, tú sabes esto, sobreexagerarlos y dar esto para que lo captara el fulano que está en la quinta butaca, en la sexta, séptima butaca. El que pagó económico, ¿no? El boleto del fondo, exacto. El boleto de fondo. Y bueno, pues evidentemente, pues esto tenía que pasar al cine y aquí es donde viene el boom, porque cuando Drácula se convierte en ese primer blockbuster, que ojo, el blockbuster original es la película de Tiburón de Steven Spielberg en el 74, pero para mí yo sí consideraría que tanto Frankenstein como Drácula de la Universal, que ambas salieron en 1931, bueno, pues eran estos grandes trancazos de tranquilla, ¿no? Estos que le daban el blockbuster, precisamente que le daban la vuelta a la cuadra, porque las colas eran una locura. Y entonces aquí estas imágenes pues se hacen muy populares por lo mismo, y otra vez vemos la figura pues vampírica de la vampiresa, pero en la mujer de Drácula, y evidentemente ya se sexualiza poderosamente al Drácula, haciéndolo algo mucho más romántico y quitándole un poco lo malévolo, ¿no? Exacto. Y si hacemos a un lado lo malévolo, que es una de las alternativas que propone Doug Mensch, parte de la respuesta de esta pregunta de must every vampire be evil, él nos plantea una alternativa. El vampiro podría ser una criatura que, como cualquier criatura, busca alimentarse y es depredador porque tiene que comer, en este caso el apetito de la sangre, y que eso estaría aparte de lo que sería una misión maligna o una misión satánica. Sí, fantástico. Y bueno, pues entremos de lleno a esta maravilla, que además, bueno, una cantidad de portadas fantásticas, ¿no? Que además plantea también estéticamente y visualmente la posibilidad de Batman incluido en un universo arcano, claro. Solo que partiendo de que la primera manifestación que vemos en Red Rain sería en Ciudad Gótica una Gotham City también alterna, sí. Pero que la aparición de estos vampiros va a ser urbana. Ahí es donde ya rompe con la tradición del vampiro de la Europa del Este. Sí. Aquí va a ser una aparición arbitraria urbana. Sí. Y Doug Mensch, por cierto, establece que hay ciertas condiciones que tienen que ver con la naturaleza de Batman, una especie de policía con licencia. Aparece James Gordon, sigue estando colaborando con James Gordon en la policía. Empiezan a encontrar cuerpos a los que se les ha extraído la sangre. Primero suponen que Drácula es un serial killer, un asesino en serie, pero la novedad que introduce Doug Mensch es, mientras Batman está tratando de dilucidar sobre estos homicidios, en la noche, en sueños, se le presentan las vampiras. Las vampiras le empiezan a perturbar en la noche. Otra vez la incubus, ¿no? Exactamente. Muy bien. Oye, y a mí en lo particular, yo siempre disfruté, creo que más estas cuestiones de Elseworld, sobre todo las que están muy bien escritas, porque precisamente permiten abrir otros espacios narrativos, ¿no? Que además se antojan, y bueno, pues te digo, pues era una obviedad que tenía que darse, ¿no? Elseworld, una serie súper interesante, ¿no? Y que además esto trajo, aparte de abrir las puertas a la cuestión de la libertad que podían tener los guionistas. DC Comics tardó mucho, y eso hay que decirlo, hasta que no hubo competencia fuerte contra DC Comics. Recordarás, Dark Horse fue su competidor importante, sí. Y Elseworlds les permitió además el establecer que aunque ellos podían tener los personajes milestones de toda la vida, sí, se los podían entregar a un autor. O sea, tú sabes que en los 90s se empieza a discutir ya el asunto del cómic de autor, claro, en el mainstream y también como medio alternativo. Claro. Y otra cosa importante que trae Elseworlds es que ya las cuestiones de la distribución, tú sabes que son publicaciones que ya no salían en newsstands, sino que ya iban directo a tiendas especializadas, sí, lo cual permitió que los contenidos no tuvieran la típica censura que pensó en los años 50. Sí. De ahí la puerta que se abre con plena libertad para que Doug Mensch establezca
un perfil de Bruce Wayne como un solitario, sí, y que es posible que Bruce Wayne también sea sea tentado por las vampiras. por los vampiros. Y entrar por la puerta grande a la cuestión del erotismo. Claro. Muy bien. Pues pasemos ya a esta que sería ya los interiores, ¿no? Sí, esta es la portada, la primera portada interna. Sí. Y esto sirvió incluso también se utilizó de póster y de promo. Esto se utilizó de promo también en las tiendas Es de maravilloso, ¿no? cómics en los 90, sí. Y aquí ya bueno, vemos a Batman, evidentemente. Me encanta cómo dibujan las cejas, ¿no? Tienden a vampirizarlas mucho, ¿no? Porque por cierto que las arrugas de la capucha fue de los datos iconográficos que nos señalan que ya es el Batman maduro de los 80s, 90s, Sí, previo a Frank Miller. sí. Ya dejaba de ser este Batman lindo de los 60s, dejaba de ser Adam West. Y aquí ya no aparece Robin, pero ni por error, porque a Robin ya hasta me lo habían... Hubiera sido un gran obstáculo el joven maravilla. Me lo tumbaron a palos, literalmente. Entonces, Bueno, pues... Dogmensch nos presenta un Drácula rejuvenecido, tiene Sí, un perfil como si fuera un personaje de unos 38 a 45, haz de cuenta, sí, en ese rango de edad. sí. Rejuvenecido, él, en realidad su atuendo es como de estos aventureros con su gabardina. Sí. Y el señor se dedica a impresionar prostitutas. O sea, los dos ataques que vemos en el opening de Red Rain serían mujeres que se dedican al sexo servicio. Ahí está. Claro. Pero fíjate, aquí está jugando un poquito con un tercer personaje que me parece que tendría que estar también en una triada muy interesante, que es Jack el Destripador. Porque Correcto. Jack el Destripador es esta figura, pues si no bien vampírica, pero sí es maligna, que acecha a las mujeres, sobre todo a las prostitutas, y además, bueno, pues además con una hazaña brutal, ¿no? Que además es un hecho real que pasó de inmediato a la ficción, ¿no? Y aquí esta página también es muy valiosa porque antes de mostrarnos completamente el rostro de este Drácula rejuvenecido, está el atributo de los dientes, los colmillos. Sí. Y la manera como puedes ver que la viñeta más importante es donde dice ahí vacancies available, donde él, después de la mordida, tiene la boca propiamente ya de depredador. Claramente. Y la aparición de la sangre. Y fíjate, la de abajo otra vez vemos, ¿no? Otra vez a Drácula, ¿no? Ya como un ente predador sexual. Exactamente. ¿No? Entonces ya completamente sexualizado, muy interesante esto. Estas viñetas están padrísimas. En cómics anteriores de lo que sería la continuidad comercial y las narrativas oficiales, se explora muy poco la cuestión de esta intimidad y propensión de actividad sexual en la vida de Bruce Wayne. Sí. Entonces, Dogmensch en realidad parte también de la idea de que Bruce Wayne tiene sueños perturbados, no duerme bien porque tiene todo tipo de, tú sabes, ¿no? Las pesadillas desde la muerte de los padres. Sí. Pero aquí en particular sus sueños son perturbados por presencias femeninas. Sí. Y es como si las hijas de Drácula empezaran a buscarlo en un universo onírico. Sí. Hasta que incluso él va a tener interacción y diálogo con varios personajes femeninos. Esta ya es una vampira, como puedes ver en la viñeta inferior, ya tiene es bellísima, pero ya tiene sus colmillos ahí. Sí. Y es justamente ellas le empiezan a tratar de persuadir de que los vampiros no son una leyenda, de que los vampiros son reales y que el máster de los vampiros es real, el propio Drácula. Claro. Y aquí es interesantísimo porque aquí vemos un paralelismo justo con las primeras imágenes que vimos, ¿no? De arte, tanto de Carmila, ¿no? Esta depredadora como la de la obra de la vampira, ¿no? Que es literalmente la incubus depredando por encima en el sueño, ¿no? Solo que aquí estas sí establecen esta subordinación, como podemos ver en el centro, del Lord of the Undead. Sí establecen una subordinación al señor de los no vivos. Y es interesante porque además la figura femenina la ponen por debajo de la masculina, ¿no? No, hoy será muy debatible, ¿no?
Eso sería, para cuestiones de género, sería motivo de debate y de confrontación, sí. Exactamente. Y luego, esto es fantástico, porque bueno, pues aquí ya vemos un ataque, ¿no? Aquí hay una confrontación, que además bien interesante porque las contraponen, ¿no? Y esta de alguna forma deriva, que además tuviste, por supuesto, la mejor idea de que esto fuera en continuidad en relación a nuestra última sesión de Man-Bats, Ujú. porque efectivamente esto es lo que pone también sobre el foro y sobre el foro de acción el hecho de que Batman es un disfraz, es un tótem, es una capucha, es una capa, Ujú. pero que lo ha llevado a enfrentar también seres que tienen estas características de murciélago vampiro. Que es un poco muy interesante porque entonces ahí Batman ahora se convierte en una especie de cosplayer, ¿no? No, Exacto. no como el origen del disfraz, sino como un cosplayer, ¿no? Y esta viñeta me gusta mucho porque Kelly Jones impresionó mucho a los editores de DC, que incluso después le dieron la encomienda de ilustrar todas las portadas de la serie Nightfall, Sí. porque precisamente él lo que va a hacer es alargar, por ejemplo, la cabeza de Batman, las orejas de la capucha son larguísimas, así exageradas. Sí. El tratamiento expresionista de la capucha, tú ya lo mencionaste, las Sí. arrugas, permiten suponer una especie de metamorfosis también, Claro. de que quizá también en el disfraz Batman se está vampirizando, no sé si estés de acuerdo. Claro, totalmente. Y además esto de las figuras alargadas tiene mucho que ver con lo gótico también, ¿no? Exactamente, sí, la plástica gótica, exacto. Me encanta. Bien. Y entonces, aquí ya viene otras figuras, otras manifestaciones importantes de vampíricas, ¿no? A partir de estos primeros ataques. La primera mitad de Red Rain, Bruce Wayne, por supuesto, quiere mantenerse del lado de la sanidad, de la racionalidad, como investigador, como detective. Entonces, de manera primero se marca todavía este circuito de acción de él como ser humano con disfraz, pero que va a ser forzado, casi forzado a acercarse al Averno, sería parte de la interpretación. En el Sí, desarrollo de Red Rain, uh-huh. necesariamente en su destino va a estar ir a la catacumba o ir al sitio donde está reinando The Lord of the Undead. Claro. Pero va a tener que interactuar con los hijos de Drácula, con los vástagos. Que de una u otra manera, pues remite un poco a este descenso a los infiernos, ¿no? En la Divina Comedia, ¿no? Donde, pues, Exacto. Dante pues tiene que ir viendo a todos estos, habitantes del infierno, ¿no? Y que de alguna manera, Dogmensch, por supuesto, va a ser probablemente el primero que va a suponer y establecer a partir de la trilogía que precisamente la humanidad de Bruce Wayne está en peligro, ¿no? Un Porque peligro, incluso claro. en Red Rain hay una confrontación Uh-huh. y efectivamente, sin dar muchos spoilers, efectivamente en el clímax de Red Rain, Batman es mordido por Drácula. Ese es un Okay. dato que existe, que ya está dado. Que está real. Y aquí, fíjate, aquí viene bien interesante porque aquí ya hay una cuestión de diálogo con otros medios, ¿no? Aquí vemos una viñeta que está recreando precisamente uno de estos, si mal no recuerdo, esa viñeta debe ser un grabado de Barney el vampiro, que fue Sí, otro de otro de los vampiros anteriores a Drácula. y lo que podría considerarse en el desarrollo de Red Rain, el último recurso para que Batman se quede en el lado del raciocinio y de la investigación, recurre y le pregunta a esta académica. Ella, por supuesto, está bajo la premisa de los vampiros no existen, son material de ficción, material de leyenda. Uh-huh. Hay mucho que leer, pero en verdad ella no se molesta en afirmar que los vampiros existen. Y Uh-huh. da una frase que es preciosa, ya habías mencionado la palabra alquimia, que es muy importante. Uh-huh. Batman le va a forzar a que ella defina al vampiro, o sea, en esencia, ¿qué es el vampiro? Y ella le contesta con una frase preciosa que es, el vampiro es la alquimia inusual de la sangre, así dice. Me encanta, pues sí, la alquimia inusual, que son estos experimentos que a través
hoy lo entendemos como química, ¿no? Pero bueno, en la etapa medieval era estos experimentos para tratar de convertir todo en oro y encontrar a Dios, ¿no? Literalmente la frase es Evil Alchemy of the Blood, así, Evil Alchemy of the Blood. Ahí lo tienes. Conociendo a Doug Mensch, porque Doug Mensch, entre paréntesis, es un guionista que ha leído muchísimo, así como Guillermo del Toro y como Mike Miñola, sí, son coleccionistas de relatos arcanos y de claro, historias de todos los países, de lo oculto, historias de horror de todos los países. Sí. Y él habrá encontrado esta frase que es muy importante de The Evil Alchemy of the Blood. Me encanta, me encanta. Bien. Esta es la primera ocasión en que están frente a frente. Exactamente, ¿no? Fíjate qué interesante. Aquí ya es el gran confrontación, ¿no? Frente a frente, la transformación de Drácula apenas va solo por la cuestión de los colmillos, ¿sí? Y recordemos además que el asunto de Drácula plantea sus propios signos que son indispensables, como por ejemplo el hecho de que sea fotosensible o que al aparecer la cruz se ahuyenta el vampiro, ¿sí? Sí, es interesante. Otra vez aquí ya vienen las mezclas con los relatos, ¿no? Porque el Drácula de Stoker no es tan fotosensible como se le cree, ¿no? Exacto. Y además, la otra cuestión es que en muchas historias de la prolongación de la historia editorial de Batman, nunca se exploró ni nunca se dejó claro que efectivamente Batman se supone que Batman es un agente del bien, pero no es propiamente propagandista del cristianismo propiamente. Exacto, no del bien religioso, ¿no? Exacto, tú lo sabes. Y además, en ese contexto, las reglas son muy estrictas, tú sabes. Según la Iglesia Católica, el sexo que no es para procrear, pues es pecaminoso, es malo. Exacto. ¿Verdad? Entonces, por eso esos son los límites que dibuja Doug Mensch al enfrentar a estos dos personajes. Y ya se convierten en cuestiones repetitivas, ¿no? Tanto de la mitología del vampiro como, pues, pues de lo satánico, ¿no? Entonces, estar utilizando el simbolismo católico y cristiano, bueno, pues es muy importante, ¿no? Así es. Bien. Y aquí viene la aportación, yo supongo que los dos lo discutieron, no sé si efectivamente fue una idea de Doug Mensch o si fue iniciativa de Kelly Jones, pero entonces en la transformación ya al vampiro, en lugar de ver un murciélago volando, toman la decisión de que Drácula va a adoptar esta metamorfosis murciélago humanoide de la que hablamos la sesión pasada con el personaje de Man-Bat. Exactamente. En otras palabras, en el universo Elseworlds de Red Rain, Drácula adopta la morfología de Man-Bat. Que está bien padre porque, bueno, tiene que ver, fíjate, en la descripción de estas viñetas, pues está implícita también ahí un cráneo, ¿no? Lo sí. Cual, pues es lo más representativo que puede haber de la muerte, ¿no? El cráneo nos representa a nosotros, pues así el fin de nuestra existencia, ¿no? Y además ese cráneo que también puede ser un instrumento, tú sabes que es un instrumento pagano, sí. Es el umbral de la vida y la muerte, sí. la parca, todas estas cosas muy tan importantes. Sí, exactamente. Me encanta. Y bueno, pues ahí está la transformación en 3 fases, ¿no? Me encanta. Este Drácula va a reclamar, aquí es esta parte me encanta porque sí. Esta vampira que ya se había hecho de alguna forma aliada de Batman, primero había sido una especie de temptress, tentando a Bruce Wayne, en este caso ya es, fíjate que es como una female Blade, como si fuera Blade mujer, que se supone que ya está siendo aliada de Batman, sí. Pero aquí es donde dice, viene lo peor porque ahora vas a tener que enfrentar al patrón, o sea, vas a tener que enfrentarte al mero, a The Lord of the Undead. Y es justo esto lo que dices, ¿no? Porque aquí ya este Drácula, este señor de los muertos, pues aparece ya francamente como un Man-Bat en todo su esplendor, ¿no? Un detalle que además fue muy perturbador para el tipo de dibujo al que estaban acostumbrados los lectores de DC. Sí. Fíjate en esa costilla que le va a poner exagerada Kelly Jones al personaje. Sí. Muy dado a eso fue su estilo de este hombre, sí. Que se alejó, los patrones expresionistas extremos que usa Kelly Jones
los introdujo al cómic de Batman mainstream después de Red Rain, por cierto. Sí, bueno, y este es un dato bien interesante porque además después Francis Ford Coppola va a retomar la figura de Man-Bat en su Drácula. Entonces ahí vienen estos diálogos. Si bien Val Kilmer también había tenido un encuentro ya en un live action con esta figura vampírica gigante, ¿no? Sí. Es Francis Ford Coppola en el 92, que no es tan lejano en el tiempo de esto, porque es 1992, esto es 1980. Y 7 más o menos. 87, estamos hablando de 5 años, fíjate. Entonces, sí. de ahí el brinco a la pantalla fue muy rápido y lo vimos, es muy interesante ese Man-Bat que aparece en la película de Drácula de Francis. A mí me encanta, me enloquece y bueno, pues es este vampiro gigantesco, ¿no? Qué bueno que mencionaste Batman Batman Eternally, porque tiene muchas cosas malas y muchas cosas buenas lo que hizo y Val Kilmer, esa parte donde él queda casi como en un gabinete virtual, sí. Y se le aparece un enorme murciélago, eso es de las mejores cosas. Es maravilloso, ¿no? Es esa cuestión de cómo le revolotea lo mítico y también lo animalesco del murciélago, lo animalesco, en la psique de Bruce Wayne, ¿verdad? Claro. Que es otra vez, pues casi chamánico, ¿no? Porque estos chamanes, estos brujos, ¿no? Que se ponían las pieles de los lobos, ¿no? Para emular esta transformación, ya sea hombre, lobo y demás, pues viene pues vamos a llamarlo chamanismo, ¿no? Esta mutación hacia la morfología animal, ¿no? Y que el maestro Denny O'Neil, qué bueno que lo mencionaste, el maestro Dennis O'Neil considera el año el año del estreno de la película de Tim Burton, la primera, del 89, crean una nueva línea narrativa que se llamó Legends of the Dark Knight. Sí. Y fue el propio decano de los guionistas de Batman, Denny O'Neil, quien lo bautiza como el chamán de Ciudad Gótica. Bueno, me encanta. Bien, y aquí, bueno, pues hablando de mutaciones y transformaciones. Esto es importantísimo porque entonces Dogman se toma la libertad, claro, de partiendo de Man-Bat, la cuestión de siendo ya infectado Bruce Wayne, esta escena es después de la confrontación con Drácula lo muerde y biológicamente empieza propiamente el virus del vampiro a viajar por las venas de Bruce Wayne, y lo primero que hace es, le salen las alas, pero esta figura para mí es sublime porque aquí es donde se rompe. Yo siempre he pensado, en todos los años que he estudiado y leído a Batman, a mí me parece que Batman no tiene una doble identidad, sino también hay una tercera identidad, que es donde aparece la piel y el rostro de Bruce Wayne, pero con alguna alteración física. Okay. O hay historias donde aparece Bruce Wayne en otros lugares, en otras dimensiones, donde está con su traje de Batman, pero sin capucha. Y esa para mí es como la tercera identidad. Que se ha manejado en otros planos. Un híbrido, ¿no? Exacto. Entonces, este sería un Bruce Wayne en la tercera identidad, ya que está a la mitad de su transformación en vampiro. De acuerdo, pero fíjate, lo mencionas bien interesante, porque entonces este Drácula no es un Drácula malévolo, sino porque el Drácula de Stoker, pues ya lo habíamos platicado, tiene que ver más con un tema de posesión demoníaca, ¿no? Y es eso, el pase de la maldad, ¿no? Lo que va transformando a otros vampiros. Entonces, aquí lo vemos como el virus, ¿no? Como esta idea, pues, de contagio, ¿no? Que además va a ser muy retomado en otras líneas narrativas de Drácula, es muy retomado el contagiadero, ¿no? Más que una posesión. Y esa es una de las cuestiones que ha prevalecido todavía, sobre todo en el gran mainstream, ¿no? Que el vampiro es, ahora sí que, como te dije hace rato, la sesión anterior, tú las traes, ¿no? Porque te contagio y pues hablando de contagios como estamos ahorita en medio de pandemia. En plena pandemia. Pues esa es la connotación que se tiene ahorita mucho del vampiro. A mí yo no la celebro tanto porque pues ya va muy, muy en paralelo también con el zombie. Y el zombie de ahorita, el que yo veo, el zombie de The Walking Dead y demás, más que zombie, yo lo veo como un vampiro, ¿no? Porque al final del día
son cadáveres que regresan de la muerte y que vienen con el tema del contagio. Entonces, ya hay un sincretismo, ¿no? De monstruos, porque además el zombie, pues sobre todo el de Romero, el original, pues no tiene habilidades físicas, y estos, bueno, pues ya corren y todo, ya los de Zack Snyder creo que ya hasta hablan y dan clases y no sé qué tantas cosas. Pronuncian conferencias de prensa. Exacto. En fin, me Y encantan estas. entonces, al final, la línea que va a trazar Doug Mensch casi al final de Red Rain es para tratar de contestar a la pregunta si must all vampires should be evil. Uh-huh. Un Batman infectado y un Batman vampírico necesariamente sigue siendo un guerrero y necesariamente no es maligno, no se convierte en un siervo de Satanás inmediatamente, quiero decir. Claro. Y entonces la propia misión de Batman de tratar de combatir a sus enemigos criminales prevalece, ¿sí? De hecho, estos autores querían concluir Red Rain con el hecho de que para que Bruce Wayne dejara de sufrir, al final Alfred va a tener que clavarle la estaca, por cierto. Por supuesto. Y así es como termina Red Rain. Por supuesto. Pero te comentaba que tuvo tanto éxito y se vendió tan bien como pan caliente Red Rain, que convencieron a los autores a que la secuela, que se va a llamar Bloodstorm, sí, que ya no es tan poética y no es tan valiosa como esto que hemos platicado, porque entonces lo que hicieron fue explotar la idea de un Batman sí, alterado por su naturaleza vampírica, y que se va a poner a ser el verdugo de Ciudad Gótica y va a cortarle la cabeza de Joker y a todos los villanos. Eso ya es más bien material de marketing, como tú sabes. Y bueno, el marketing yo creo que es uno de los grandes impulsores de estas amplitudes de universos narrativos, sin duda alguna, porque precisamente algo que se pudo haber construido muy bien y se pudo haber quedado de ahí, ¿no? Pues esta necesidad de generar más dinero, sobre todo para los grandes corporativos, pues impulsa a que vengan otros autores o los mismos pues tienden a romper sus propias reglas, pues precisamente para seguir avanzando en nuevas narrativas, pues mientras haya algunos dolaritos o pesos de por medio, ¿no? Efectivamente. Entonces, ya la cuestión de lo que sucedió con nada más a nivel de archivo, recordemos que a esto le continúan 2 secuelas, pero que la más importante, propiamente, incluso aquí hay un gran equilibrio, y eso lo dijo también Luz Bader en la introducción. Doug Mensch tuvo la sabiduría de generar aquí un equilibrio en esta cuestión de Batman se va a encontrar precisamente en estos 2 caminos. La disyuntiva es la criatura que necesita sobrevivir y chupar sangre, o el vampiro maligno. Y Batman va a quedar atrapado entre los 2. Pero el valor de Red Rain es que Red Rain lo deja abierto a la imaginación del lector, ¿no? Porque no continúa, como después fueron las secuelas que fueron más bien por marketing, que terminaron siendo burdas, porque entonces ponen a Batman en una situación de verdugo. Y por ejemplo, Crimson Mist es hiperviolenta, es pura cortadera de cabeza. Claro, claro. Muy, muy violenta. Muy gore, ¿no? Es muy gore, exacto. Bien. Oye, yo te voy a tener un reto académico. ¿Qué te parece que para la siguiente sesión nos seguimos igual con esta misma narrativa que es encuentros de Batman y Drácula, pero ahora vámonos a la serie animada, ¿no? Porque además la serie animada que además retomó muchas cosas, además pues es un Batman muy importante para nuevas generaciones, sin duda alguna. La segunda serie animada, no la original de los 90s, sino hay una que se llama The Batman, que es maravillosa, que tiene un trazo muy bonito, muy estético. Sacó una película, de hecho, un largometraje, precisamente de Batman y Drácula. Entiendo, es otro medio y es una caricaturización y es como mucho más infantil, pero ¿qué te parece si la semana que entra nos echamos ese análisis para darle continuidad a esto que estamos platicando, para que veamos también estos paralelismos que hay entre el cómic, ¿no? De los 80s versus una película que no tengo ahorita el dato, pero debe ser cerca de 2010, algo por el estilo. Ya siglo XXI, sí. Y que además, sabes que es muy interesante, muy importante, y eso
sería también, y valdría la pena que tú lo dijeras en el opening, cómo es que Drácula podría entrar a ser interesante para nuevas generaciones con una estética que lo podría acercar también al manga, y como tú sabes, por ejemplo, que el horror japonés es grandioso, pegó durísimo a principios de siglo el horror japonés. Sí, sí, sí. Entonces podríamos hablar incluso de un nuevo Drácula en el siglo XXI, que tuviera rasgos de un poco de gore, pero también de horror japonés, porque si te fijas, los personajes de esta serie animada Batman Drácula tienen rasgos manga. Muy. Vamos a traer el rostro de Bruce Wayne totalmente manga. Sí. Y es interesante, platiquemos de eso, me va a encantar porque hay que meter algo también de la estética que generó Hanna-Barbera, ¿no? Claro. En lo que era la animación norteamericana, y por eso el manga viene a ser como una contraparte, o algo muy contestatario, pues esta línea que además Scooby-Doo, pues había utilizado mucho con Drácula y demás, ¿no? También, ¿no? Porque era la Mystery Machine, ¿verdad? Y eran cazadores de monstruos, ¿verdad? ¿Recuerdas? Todo Los eso. amigos de Shaggy y los amigos de Scooby-Doo, sí. Está increíble. Pues bueno, pues hasta aquí le dejamos con Red Rain. La verdad es que esta es una delicia, se la recomendamos muchísimo esta novela gráfica. Si no la han leído, bueno, pues corran a comprarla porque sí es una de esas cosas que uno tiene que leer antes de morir, ¿no, Juan? En la vida, sí, no se puede uno perder esto en la vida, exacto. Exacto, son de esos fenómenos que valen mucho la pena y los celebramos mucho. Querido Juan, te mando un fuerte abrazo, gracias por estas grandes sesiones, la verdad es que las disfruto como no tienes tú una idea. Y yo las disfruto muchísimo, y te agradezco nuevamente tu generosidad. No, al contrario, muchas gracias a ti por todo lo que sabes y por venir a platicar acá con nosotros, y nos vemos la siguiente semana y a darle a esa serie animada. Gracias. Perfecto. Tenemos una cita. Gracias. Hasta pronto. Bye, bye.